Gente de Noruega, a las poco más de 3,000 personas que viven en Noruega, más mexicanos, perdón. A los poco más de 3,000 mexicanos que viven en Noruega, se les avisa que Dios me los bendiga, más o menos. Tal y como se suponía, nos imaginábamos, ya muchos veíamos venir, pero que se negaron y que dijeron que no y que cómo creen que eso va a pasar, pues que siempre sí. La Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno del presidente López Obrador, propone a Omar Fayad como embajador en Noruega. ¡Viva México! ¿Qué dice este es el comunicado que manda la oficina, ¿no?, de la Secretaría de Dirección General de Coordinación Política? La dirigen al maestro Esteban Martínez Mejía, titular de la unidad de enlace de la Secretaría de Gobernación, y dicen, con fundamento en el artículo 19, fracción primera, inciso B del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se hace llegar la comunicación que la Secretaría de Relaciones Exteriores, la doctora Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, dirige a la Secretaría de Gobernación, a la maestra Luisa María Alcalde Luján, con la atenta solicitud respetuosa para que, de no mediar inconveniente y en apego a las facultades de esa unidad de enlace en su digno cargo, se haga entrega a la mesa directiva del Senado de la República el nombramiento diplomático que el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el uso de sus facultades, ha hecho del ciudadano Omar Fayad Meneses como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Noruega. Adiós, adiós. Yo solo tengo muchas dudas respecto a esto. Eso es lo que no sé. ¿Se llevará a Victoria Rufo o no se la llevará? Aguas, Eugenio Derbez, aguas, porque cada que mencionamos aquí a Victoria Rufo, pues que no ves que se puede llevar a su hijo otra vez. Pues, tengo mis dudas. Físicamente, bueno, a comer, nos va a mandar bacalao noruego, quizás en nuestro nuevo embajador. Miren, tengo sentimientos encontrados con esto. Sí, sí los tengo sentimientos. ¿Es chido, Omar es bueno. Pues mira, yo no tengo el gusto de conocerlo. Omar Fayad, embajador extraordinario del Reino de Noruega. Todavía falta que el Senado acepte el nombramiento, que aquí se va a encontrar con un obstáculo. Y el obstáculo no va a ser Morena. No, 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 el obstáculo va a ser el PRI. Porque en el caso de Omar Fayad, quiero recordarles que tiene momentos complejos con Alejandro Moreno Cárdenas. Cuando es la elección en el estado de Hidalgo, Alito acusa directamente a Omar Fayad de haberle entregado el estado a Morena y que esa es la razón por la que gana Menchaca, ¿no?, el nuevo gobernador del estado de Hidalgo de Morena. Me parece muy interesante y siempre cuestioné este posicionamiento político del PRI de culpar a los gobernadores, también lo hicieron en el Estado de México, pero de culpar a los gobernadores de entregar los estados. Básicamente lo que nos está diciendo el PRI es que lo que querían era que sus gobernadores, que eran de sus partidos en ese momento, pues metieran las manos en un proceso electoral, o sea, que violaran la ley electoral. Eso es lo que te dice el PRI, ¿no? Entonces el PRI estaba muy enojado con Omar Fayad porque no violó la ley electoral y porque no metió las manos en el proceso electoral y bajo la lógica priista de Alito, esa es la razón por la que entregaron el estado a Morena. Total, a partir de eso, Omar Fayad como que tenía acercamientos y como que sí, como que no, y como que todo iba con sinsabores con el PRI. Y al final renuncia, ¿no? Hubo una mega desbandada. La mayor desbandada que ha tenido el PRI, digamos, por estado, ha sido la de Hidalgo, porque no solamente hubo una desbandada de militantes del PRI, sino que se fueron todos sus diputados. Todos los diputados que tiene el PRI renunciaron. La dirigencia del PRI renuncia. Todos eran pues gente de Omar Fayad. Entonces, cuando Omar Fayad renuncia al PRI, renuncia con él absolutamente toda su estructura, incluyendo legisladores actuales en la Cámara Local y la dirigencia estatal. Alito respondía, ¿no?, en ese momento que de por sí ya ni estaban. Pues si ya ni estaban, ¿por qué tenían cargos? Si ya ni estaban, ¿por qué eran diputados? Pero bueno, Alito minimizó todo el tema. Y obviamente cuando
termina el mandato de Omar y se empiezan a dar todas estas confrontaciones con Alito, pues ya no la sabemos, pasó con otro gobernador del PRI, o sea, sabíamos que una opción era que les ofrecieran una embajada. Esa es la vieja confiable. Cuando les digo que tengo sentimientos encontrados es porque yo fielmente estoy en contra de que personajes políticos que no tienen carrera internacional o que no tienen una carrera diplomática les terminen dando embajadas como si fueran premios de consolación o como si fueran exilios políticos, porque así es como se han utilizado las embajadas y los consulados, o de exilios políticos o de premios. Entonces, cada que un político te estorba o cada que pues prefieres mantener las paces o hacer ciertas negociaciones, mandas a hacer a tal político de tal partido a una embajada y entonces resuelves tus problemas y todos santos y en paz. Así es como se ha manejado la política. Entonces, como parte de una estrategia, quizás yo pueda entender, como parte de estrategia en mi cerebro mitad político, puedo entender la estrategia de mandar a Omar Fayad al reino de Noruega, que tiene poco más de 3,000 mexicanos ahí, ¿no? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el riesgo? En realidad, no veo ningún riesgo, salvo los que ya conocemos, porque los embajadores, si hablamos de fideicomisos y si hablamos de sueldazos, pues nuestro cuerpo diplomático no canta malas rancheras, ¿no? Casas muy bonitas y muy bien acomodaditas, en zonas bien chulas, que se intentó con Marcelo intentar como medio bajarles el sueldo, pero que no podían porque dependía el lugar al que se fueran. O sea, ha sido un tema que medio se tocó cuando estaba Marcelo como secretario de Relaciones Exteriores, pero que en realidad nunca se ha profundizado en él. Hay excesos y hay recursos que yo creo que no deberían de tener nuestros embajadores, sobre todo porque se han hecho diversas notas durante años comparando el sueldo de un CEO de nativo del lugar, por ejemplo, un CEO de China, versus lo que le damos a nuestro embajador en China. Y el CEO, un dueño de una empresa, el representante de una empresa en China, gana todavía menos que lo que le damos a nuestro embajador para que viva allá. Entonces, eso creo que se debe de debatir, más bien no creo, estoy segura que debe de debatirse. Total, el asunto es que pues se la cumplen a Omar Fayad. Omar Fayad, hace 2 semanas antes de que este nombramiento surgiera, ya estaba entrándole al Partido Verde, porque cómo no, como buen político priista que andaba quedándose sin hueso y que juró y perjuró que no iba a entrarle a Morena, pues ya andaba buscando entrarle por su partido chiquito, ¿no? El Partido Verde. Porque sí, hermanas y hermanos, hay que aceptarlo. El PRI, o sea, vaya, el Partido Verde sigue siendo el partido chiquito del PRI. Entonces, los que renunciaron al PRI, los senadores que renunciaron al PRI y los exgobernadores que renunciaron al PRI, como es el caso de Omar, empezaron a formar su amorío con el Partido Verde, con su casa chica. Y ya estaban ya se estaban adhiriendo al partido. Incluso el Partido Verde estaba buscando proponer a Omar Fayad como senador en el 2024. Y esto fue hace 2 semanas. Y todo parece indicar que a partir de ahí es que resultó una mejor opción tener a Omar Fayad como embajador en el Reino de Noruega. No, hombre, insisto, son sentimientos encontrados porque yo personalmente, llámenme idealista, perdón, o como me quieran llamar, pero yo sí creo que quienes ocupen una embajada o un consulado deben de ser personas que se hayan preparado para ese cargo, porque no es como que ya llegué y ya me senté y viva México. No, creo que sí deben de prepararse para el cargo, sobre todo en los consulados, todavía más en los consulados. En la embajada todavía puedo entender que es un cargo más político y que es más como, sobre todo los embajadores, por cierto, a veces fungen más como de promotores turísticos. O sea, un embajador en realidad es una figura política que va a pues generar muy buenas relaciones con el país en el que está, sobre todo es un tema turístico, hacen alianzas, pero de ahí en realidad no pasa. El peso está en el consulado. Entonces, cuando veo que Omar Fayad, que es muy bueno para la fiesta, lo recomiendan para el Reino de Noruega, mi sentimiento encontrado ahí está. Pero también si volteamos a ver el papel que hace un embajador, pues a Omar Fayad le encanta la fiesta, oigan, le refascina. ¿Va a ser un muy buen embajador entonces? Muy buen PR. Muy buen PR. ¿Será que tendremos mejores relaciones con Noruega después de esto?
Miren, entiendo la parte política, pero aún así no me encanta y me fascina. ¿Cuál es la motivación detrás del nombramiento de Fayad? Podría ser un lugar en el Senado en Hidalgo que podría haberse tomado como cuota del Partido Verde y que pues mejor lo mandamos a Noruega, no lo sé, pero el asunto es que todavía no podemos decir que será el embajador porque falta que el Senado acepte su propuesta y en el Senado los priistas que se quedaron no lo quieren y los panistas dudo que lo quieran porque como iban en alianza para gobernar ciertos estados que por cierto perdieron, pues tampoco creo que lo vayan a ver con buenos ojos. Habrá que ver cómo se pone la discusión en el Senado de la República, pero todo este contexto político creo que era necesario para recordar que estas figuras y estas negociaciones se siguen dando. En el caso de Omar Fayad, solo me queda una pregunta. ¿A él lo mandamos de premio o de castigo? Y si lo mandamos de premio, ¿lo estamos premiando a él? Pero ¿y si lo mandamos de castigo, estamos castigando a los mexicanos en Noruega? Tengo muchas preguntas al respecto y espero que sean respondidas. Sobre todo no se acuerden, más bien no se les olvide que la Auditoría Superior de la Federación sigue investigando ciertos dineros perdidos de Omar Fayad. Aproximadamente unos 4.5 mil millones de pesos que nada más no aparecen de su administración y que heredó Menchaca. Entonces, yo solo espero que no se vaya a clavar el dinero de la embajada en pura fiesta personal. Porfa, hay nada más. No se vaya, no se vaya a querer entonar con la bebida nacional de Noruega. Y que no, más bien, que no se nos vaya a hacer bacalao en la embajada. Recomendación sana.